Bien, estamos de regreso y bueno, pues hablar sobre lo que es la importancia vital de la sangre. Van a ver que durante esta hora, si pensábamos que era vital, van a decir, no, pues es que la sangre es vida. O sea, la frase se oye muy sencilla, pero es cierto. Entonces, bueno, hablando más de lo de la sangre, ahorita vamos a continuar con el tema, pero quiero darle voz precisamente a quienes en este momento se conectan también con nosotros, nos están preguntando. Primeramente, un buen saludo al doctor GDL, bueno, doctor GDL, también buenas tardes, saludos. Y gracias por seguir nuestro programa. En el caso del doctor Jorge Luis Ramírez Pulido, gusto doctor, me da mucho gusto también saludarte. Un doctor que ya inclusive se integró a nuestra red médica también, va a estar haciendo consultas a domicilio, aparte de su consultorio, entonces bueno, pero ese es otro tema. La pregunta, doctor, que nos hace aquí el doctor Jorge Luis es, para personal de salud que trabaja en hospital, ¿hay alguna contraindicación? No hay ninguna contraindicación y le agradezco la pregunta y el interés que tiene el personal médico, porque es un mito que ha existido durante algún tiempo, que el personal que trabajamos en área hospitalaria no podemos ser donantes. No, eso es un mito que se ha erradicado y intentamos erradicar. Tan así es que nosotros en el Hospital General de Occidente hacemos campaña con el personal. Nosotros el próximo 22 de junio, aprovecho el comercial, sí, claro, vamos a tener una mini unidad y el personal de salud es el que va a estar invitada para hacer su donación. Pasa por los mismos requisitos que el resto de la población, es decir, edad, peso, estar sano. La inmunidad, por ejemplo, ahora con vacunas, pueden esperar, algunos esperan 14 días y no conocemos qué vacuna es. Pero bueno, en fin, pasa por todo el tamiz, pero no de entrada es una limitación para ser donante. Al contrario, creo que es un orgullo los que somos donantes el poder participar en esto porque apoyamos a nuestra población y hacemos una invitación para que el resto de la población que nos ve se sume para seguir salvando vidas. Entonces la conclusión es, no es limitación y sí podemos ser donantes. Qué bueno y qué bueno que se esté aclarando porque de hecho yo tuve una experiencia en el Hospital San Javier, tal cual, donde tenía a mi hermano estaba internado, necesitaba sangre, entonces estuvimos yendo varios médicos que se dieron cuenta, no, yo voy, y lo primero que le dijeron, ustedes enfermeras y ustedes doctor, no, ustedes no pueden entrar, no pueden donar, perdón, caray, ¿pero por qué? Porque así viene la norma, y yo dije, qué raro. Pero ahorita qué bueno que se quede aclarado el asunto, que ahorita en este momento ya nada. Entonces esto es por una norma que nos rige y esa aplica a todos los bancos, servicios de transfusión, donde aplica, no hay una restricción por el tipo de actividad. Eso sí, te tiene que pasar por todo el tamiz. Sí, es decir, alguien que es quirúrgico y tiene algún incidente, por ejemplo, una herida y tuvo puntos, tendrá que esperarse el tiempo prudente por esa situación, pero no de entrada es una limitación. Ok, bueno, pues está buena la aclaración. Y bueno, pues continuando con lo que es la sangre y cuál es su función, van a ver cada vez más que pues es la vida, definitivamente, ¿no? Y bueno, las células de la sangre, como decía el doctor, se producen en la médula ósea y es la parte esa blanda y esponjosa del interior de los huesos. Ahí es donde principalmente se produce la sangre y además diariamente se producen nuevas células sanguíneas. De esta manera se van reponiendo las que mueren naturalmente o a causa de alguna lesión o enfermedad también empieza a haber esa recuperación. En este caso, doctor, ¿cómo nos podrías describir lo que es la sangre y su función? Bueno, también pregunta muy interesante. Los glóbulos rojos es una parte del componente sanguíneo, es decir, el tejido sanguíneo, lo que va dentro de nuestro torrente en la sangre, en los vasos sanguíneos, está compuesto por 4 elementos importantes, glóbulos rojos. El globulito es el que transporta el oxígeno y ese nos ayuda a mantener ese equilibrio para que haya el transporte adecuado. El otro elemento que viene son las plaquetas, pequeños fragmentos celulares, que lo que hacen es formar una malla para evitar que haya pérdida de sangre. Estos intervienen cuando hay hemorragias. Se activan y forman ese famoso tapón hemostático y evita que haya mayor pérdida de sangre. El otro son los factores de coagulación que vienen en otro elemento que se llama plasma fresco y nosotros lo congelamos, de ahí su nombre, plasma fresco congelado. Y tiene todos los factores de la coagulación. Y finalmente viene otro factor que se llama crioprecipitado, su nombre viene de la precipitación con frío y es una proteína que es el factor 8 de la coagulación.
junto con otros elementos como fibrinógeno, como albúmina, en pequeñas cantidades que son de utilidad para pacientes que tienen deficiencia de esta proteína, que es única, por ejemplo, los pacientes con hemofilia, deficiencia de factor 8. Actualmente ya hay factor liofilizado, este factor, ya en el grupo de enfermedades ya no lo utilizamos tanto, pero sí en otros que han perdido fibrinógeno los podemos utilizar. Entonces, si recordamos, una sangre o el elemento que viene dentro de la sangre, glóbulos rojos, plaquetas, plasma y factor 8 ya que lo separamos. Si entendemos esa manera, una persona que dona sangre puede salvar hasta 4 personas porque el glóbulo rojo se va para una persona en particular, las plaquetas para alguien más, el plasma para ayudar a alguien que tiene factores alterados o que tiene un sangrado porque le hace falta uno o varios factores de la coagulación, o cuando hay un único factor deficiente, el factor 8, que es el crioprecipitado. Todo esto se separa, se conserva en diferentes elementos. La sangre en refrigeración, temperaturas entre 2 y 8 grados. El plasma fresco congelado en temperaturas menores a 30 grados. En el centro estatal, por ejemplo, ellos tienen un ultracongelador de menos 70 grados, otros bancos de sangre de menos 30, pero todos garantizan mantener que los factores se conserven. Las plaquetas se mantienen con agitación continua y tienen una temperatura de conservación de 24 grados. El factor 8 o crioprecipitado se congela también y menos 30 grados de temperatura para poder ayudar a todos los pacientes. Ok, perfecto. No, adelante. Sí, y hay una salvedad, por ejemplo, alguien que requiera plaquetas, porque han escuchado ustedes peticiones de plaquetas, a veces se requiere una dosis para un paciente de plaquetas. Yo dije que se da un elemento que son las plaquetas en una donación, pero es una pequeña fracción. Un donante da una pequeña fracción de estas plaquetas, pero un paciente en promedio requiere una de estas bolsitas que viene de donador habitual por cada 10 kilos de peso. ¿Qué significa? Que si el paciente pesa 100 kilos, yo requiero 10 donadores del mismo grupo el mismo día para poder tener la cantidad de plaquetas suficientes. Una alternativa se llama aféresis plaquetaria, que es la separación exclusivamente de un donante de las plaquetas que se están requiriendo, que es el equivalente entre 8 y 10, sin que haya descompensación. Lo único que dona son plaquetas y la sangre se le regresa al donante. No perdió sangre, solamente las puras plaquetas. La diferencia en tiempo es lo que marca esa diferencia, porque mientras que un donador habitual de sangre tarda no más de 1 hora, hora y media en el proceso, en la donación de plaquetas puede llegar a tardar hasta 2 horas y media en el puro proceso de que saca, se centrifuga, se quedan las plaquetas en la máquina, regresa la sangre, nos lleva un tiempo más largo. Entonces a veces tenemos pocos candidatos que quieran estar ese tiempo porque a veces andamos con las prisas. Claro. Y entonces ya en esa pues como que es mejor quedarse con la sangre y bueno, y seguir aprovechando y de todo modo se puede preservar las plaquetas, ¿no? Exacto, sí. Claro. Y hay pacientes muy particulares que requieren, porque también hablamos de grupos sanguíneos. Por ejemplo, nuestra población, 95% tiene el factor RH positivo, el restante tiene RH negativo. 95. Por lo tanto, entonces hablamos de grupos, si hablamos de grupo O, hablamos de grupo A, B, AB, que son los menos frecuentes por su frecuencia en nuestra población. Pero en grupo negativo, de ese 5%, el 3% solamente es ORH negativo. Y a veces nos llegan urgencias o una paciente que tiene una hemorragia, un paciente que está sangrando, y andamos luego buscando ese grupo en particular. ¿Va a ser más complicado? Más difícil poderlo encontrar. Y si son plaquetas A negativo, pues apenas es el 3%. Del B apenas una pequeña fracción, y la B pues ya apenas 0.5, menos del 1% de la población. Entonces nos dificulta poder encontrar. Por eso cuando ocupamos plaquetas, particularmente plaquetas, pues a veces nos vamos a aféresis porque vamos a encontrar un donador que nos pueda ayudar para tener la cantidad que requiere ese paciente en ese momento. Claro. No, pues muy interesante. Entonces podríamos decir que quien tenga O negativo prácticamente tendría una obligación moral, digamos, de ser un donador altruista, ¿no, doctor? Pues, le cambiaría yo la frase. Yo diría que sería una forma de poder estimular a alguien más que esté del grupo a hacer un pequeño club y tener la frecuencia de estar acudiendo para saber que algún día pueden requerir algún familiar o alguno de ellos. Entonces, exacto. Estarse rotando por lo menos 2 veces al año sería fabuloso. Y ya una vez congelada la sangre, ¿cuánto tiempo dura antes de que ya se tenga que desechar porque no se usó? Bueno, la sangre no la congelamos, la refrigeramos. Y la temperatura de conservación es de 2 a 8 grados.
Habitualmente se ponen en bolsas que tienen conservadores. Ya una vez de que sale de nuestro torrente sanguíneo, se le pone unos conservadores que le van a dar una vigencia adecuada. Dije de 120 días en nuestro cuerpo. Sí. Ya una vez de que sale, dependiendo del conservador, tiene una vigencia de 35 o hasta 42 días. Pero en la mayoría de los casos no llega a terminar su vigencia cuando ya lo utilizamos, porque siempre tenemos necesidades crecientes de componentes. Claro, entonces ahí sí no mucho. Tengo entendido que inclusive tienen ¿cómo se llama? Planta de electricidad y todo, para evitar que un apagón y ya se nos echó a perder la sangre. Los bancos de sangre, ¿no? Y eso es un punto muy interesante, los bancos de sangre, a diferencia de otros establecimientos, están diseñados con infraestructura que les permitan garantizar que los componentes, desde que se obtienen hasta que salen, conservan la utilidad del componente. Por eso hay personal especializado en bancos de sangre para seleccionar al donante, médico con una formación en particular, revisar a los donantes, enfermeras y químicos con capacidad de funcionar para no lastimar las venas, porque tenemos que hacer piquetes limpios si no se activan las plaquetas. Refrigeradores que son específicamente para conservación de componentes. Habitualmente un refrigerador comercial tiene un grado de variación de temperatura que fluctúa entre 1 y a veces hasta 3 grados centígrados, 5 grados en otras ocasiones. Nuestros refrigeradores no tienen un grado, más o menos de fluctuación de 1 grado. Parejo. Y tenemos alarmas y sensores que cuando hay algún cambio en la temperatura nos permite tomar medidas para poder cambiar y que no se dañe. Si se fuera la luz, tenemos plantas, efectivamente, todos tienen plantas, y si no tuviera la planta, porque el banco es pequeñito, tienen mecanismos y planes para poder cambiarlos y que no se dañe el componente. Entonces, eso es una infraestructura que garantiza que estos componentes sean de la mejor manera y la calidad adecuada para que puedan ser de utilidad. Perfecto. No, pues muy bien. Bueno, vamos al siguiente corte, doctor, y bueno, regresando vamos a hablar, por ejemplo, también qué sucede o qué riesgo y en cuánto tiempo cuando una persona empieza a perder sangre. Y ojo, hay dos situaciones, los sangrados externos que son visibles, pero también sangrados internos que se puede llevar la vida de la persona y ni se enteraron ni los familiares ni la persona. Vamos al corte y regresamos.